Un cordial saludo a todas y todas. Bueno, mis seguidores, aquí estoy. Hoy quiero hacer un video que lo voy a llamar Las víctimas en veeduría activa. Pero antes de comenzar, quiero hacer la explicación que en el video anterior muchas personas me decían que por qué había que estar llorando sobre la leche derramada. El hecho no es eso. Este espacio es un espacio que está destinado a orientar a las víctimas del conflicto, como todos saben, pero también hay informaciones que son confusas y que las personas piden explicación, y es mi deber hacerles explicaciones por este medio. Y especialmente yo nunca he desconocido que el presidente electo de Colombia es el señor Abelardo Espriella. Lo que sí he dicho es que hay cosas que no son claras y que las personas merecen explicación. En ese sentido, es fundamental, como yo le he dicho en un video que hice por ahí en el mes de febrero, donde explicaba sobre cuáles eran los procedimientos de las víctimas para poder acceder a las ayudas. Esta vez soy más específico. Estamos en un periodo donde yo veo los anuncios que se van a cerrar instituciones que estaban destinadas a los procesos sociales, a los mecanismos de la paz. Lo que se viene es más conflicto y viene más desplazamiento forzado. Por eso hoy hay que pasar de las recomendaciones a la acción. ¿Y cómo se van a hacer esas acciones? Utilizando las herramientas legales que nos dan la Constitución colombiana y por ende la ley de víctimas, la ley 1448 del 2000. Entonces, siendo claro, sabemos que la ley 1448 establece las medidas de indemnización, la rehabilitación y la garantía de no repetición. Entonces aquí estamos ya frente a hechos que se va a revictimizar a las víctimas del conflicto interno armado. Otro hecho a resaltar es que la ley 1448 va a terminar en el 2030, o sea que en el mismo periodo que es que va a llevar el presidente Abelardo Espriella. Aquí, como yo siempre he dicho, tenemos que organizarnos y hacer veeduría permanente. Yo, en mi condición de víctima de crimen de Estado, soy una víctima que pongo todos mis servicios para orientar a la población en situación de desplazamiento forzado, a las víctimas del conflicto, y que aquí tenemos que defender temas específicos como la dignidad de las víctimas, el principio de buena fe, y también se puede trabajar duro sobre la protección del debido proceso, el tema del enfoque diferencial, porque dentro del tema de indemnización solo se tienen en cuenta algunas prioridades como lo son las enfermedades catastróficas, y en algún momento yo he dicho que hay dentro de la población, el conjunto de la población víctima del conflicto armado, existen madres cabezas de familia, existen adultos mayores, y no solamente las personas que sufren una enfermedad catastrófica o que se declaran en condición de emergencia manifiesta son los que tienen el derecho a la priorización. El simple hecho que una madre cabeza de familia tenga 3, 4 muchachos tiene prioridad frente al universo de la población desplazada. Entonces mis inquietudes son orientadas a que hay que organizarse por grupos poblacionales. De igual manera, hay que comenzar acciones en los comités municipales, departamentales y nacionales. Otro hecho fundamental es que hay que solicitarle por escrito a la unidad de víctimas quiénes son los representantes de la población víctima del conflicto interno armado, tanto en Colombia como en el exterior, porque hay que hacer acciones sobre ese tema, porque nosotros en este medio veníamos solicitando a los representantes de las víctimas que hicieran acciones, que se clarificaran cuáles eran los derroteros a seguir y cuáles eran los compromisos establecidos, y eso nunca se hizo. Yo me convertiré en un veedor más y voy a pasar un derecho de petición a la unidad de víctimas para que me diga quién son los representantes de las víctimas
en Colombia y el exterior, cuál es su periodo y cuál es su vigencia. Por otro lado, establecer que se establezca con claridad cuáles son las funciones que tienen los miembros de las víctimas en los espacios de representación, porque yo nunca he estado de acuerdo en que se le llame eso representante de víctimas, porque los representantes toman determinaciones en consulta, y siempre he dicho que ese término se debe reemplazar por delegado de las víctimas, porque los delegados hacen consulta y después toman determinación, mientras que tanto los representantes lo que hacen es avalar decisiones para las políticas públicas de manera inconsulta. Entonces es fundamental que todas las víctimas que ya han hecho un proceso de solicitud de indemnización que llevan más de 4 o 5 años, y que la unidad de víctimas siempre en sus documentos le responde que no han sido indemnizados por la parte presupuestal, esas víctimas ya tienen el derecho a hacer la acción legal judicial, porque mismo que las modificaciones que sufrió la ley 1448 de 2011 por la ley 2421, que le dio a las víctimas un plazo de 2 años para comenzar a implementar todo ese tipo de dificultades, no lo ha hecho. Y lo otro es que va a pasar lo mismo como pasó en el periodo del 2000 al 2005, cuando hubo un periodo crítico que las víctimas comenzaron a hacer cantidades de acciones legales y judiciales para proteger sus derechos, y que llevó a la Corte Constitucional a emitir la sentencia T025 y las cosas inconstitucionales. También por el mismo lado, por la población indígena, el auto 004 de atención diferenciada a las víctimas, a los indígenas víctimas del conflicto interno armado. Lo mismo el decreto que se sacó para la atención a la población afrocolombiana 4635, en armonía con la ley 70 del 93. Entonces yo principalmente lo que le pido a las víctimas es organización, hacer los procedimientos legales, no comenzar a hacer acciones judiciales sin haber agotado todas las herramientas necesarias para poder proteger los derechos. Porque, por ejemplo, aquí las víctimas deben de hacer sus peticiones por escrito, y que en acuerdo a la respuesta que le dé la unidad de víctimas se pueden hacer acciones legales. También de no cometer el error, porque una persona me decía, un derecho de petición lo puede hacer cualquier persona. Ese no es el hecho. El hecho es la letra menuda y el sustento, aplicando la ley, aplicando los artículos tanto de la Constitución colombiana como de la ley 1448, que puedan demostrar al despacho de un juzgado la violación y la vulneración de los derechos de las víctimas, en especial el derecho a la dignidad, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho al debido proceso bien sustentado. Porque la unidad de víctimas lo que hace es que coge y le quita el nombre de una persona y la firma lo envía en la misma respuesta a otra familia, poniendo los mismos argumentos, y todo se basa bajo la disponibilidad presupuestal. La unidad de víctimas no se puede limitar a estar dando ese tipo de respuesta, porque tiene que ser acciones que busquen soluciones al problema de la cantidad de víctimas que existen en Colombia que no han podido tener su reparación. Bueno, yo espero que ustedes en sus comentarios, sus recomendaciones, lo que sí está claro es que voy a hacer una petición a la unidad de víctimas en relación a los representantes de víctimas, que se hacen llamar representantes. Algunos hacen su trabajo, otros uno no los conocemos, y vamos para adelante. Por eso les pido que ustedes me sigan apoyando, se suscriban, que nada, gracias a los que se han ido suscribiendo. Y también informarles que antes de las elecciones, la segunda vuelta, he tenido algunas dificultades con este canal de YouTube, porque de un momento a otro yo comparto los videos y las personas no los pueden compartir, porque pienso que hay una interferencia maliciosa dentro de este proceso, y ha ido como organizándole. Ya le avisé a YouTube sobre la situación, porque yo no he hecho ninguna maniobra para que los videos no se comparten. Muchas gracias, y aquí estamos. Espero sus comentarios, sus recomendaciones,
y los procedimientos para poder seguir orientando y acompañando a las víctimas de conflicto. Muchas gracias.